Buenos días a todas y todos. Gracias por asistir a la comparecencia que realizamos previa al pleno, donde una vez más tenemos que comenzar diciendo que es un pleno que apenas trae contenido en el orden del día y ya son muchos sin contenido. No sabemos si es que no hay ningún problema en la provincia a solucionar o es que el Partido Popular, el gobierno de la Diputación está en otras cosas y no aterriza en las cuestiones que hay que ir poniendo en marcha. Como todos sabéis, ya hicimos una comparecencia de ello. En este pleno hemos pedido, precisamente para ello, hemos pedido la comparecencia del presidente para preguntarle sobre todas aquellas cuestiones que durante estos 2 años, casi 2 años, se han puesto encima de la mesa, han sido aprobadas, bien a través de mociones o bien a través de acuerdos puntuales en los presupuestos por parte de Izquierda Unida, pues exponga cuál está siendo la hoja de ruta a seguir para su cumplimiento, cuál es el compromiso que tiene el Partido Popular de llevar a cabo los compromisos que adquiere con el resto de fuerzas políticas, en muchos casos por unanimidad. A falta de contenido en los plenos, pues el debate va a estar centrado en las mociones, donde hay 2 del grupo del Partido Popular que ahora en la Junta de Portavoces vamos a solicitar que se hagan institucionales, tanto aquellas relacionadas con el compromiso de apoyar la iniciativa de declarar el espeto como patrimonio inmaterial, de la humanidad, como aquella relativa a las ciudades por un ciclo económico que respete el medio ambiente. 2 mociones que vamos a pedir que sean institucionales porque entendemos que debe tener el consenso de todos. Una de ellas, la segunda, también porque viene respaldada por todos los grupos a través de tanto de la FEN como de la FAM. Y en cuanto a las mociones que presenta este grupo para el pleno, una de ellas entendemos fundamental para sobre todo los municipios menores de 20.000 habitantes, que son los que en mayor número tienen conveniada la educación infantil de 0 a 3 años con la Junta de Andalucía. El decreto de la Junta de Andalucía del Partido Socialista es un ataque al futuro de la educación pública en cuanto a la educación que todos conocemos de la guardería. Cuando entendíamos que el camino a recorrer era que esa educación de 0 a 3 años debía ir hacia una educación que estuviese totalmente garantizada por las administraciones públicas y que fuese totalmente gratuita, este decreto, por un lado, es la antesala de unas posibles privatizaciones de todos los centros educativos de 0 a 3 años que actualmente están conveniados con los ayuntamientos, donde se le dará al mayor postor, sin tener en cuenta, como en otros casos ha sucedido, véase los comedores escolares en anterioridad, sin tener en cuenta las condiciones laborales del personal, sin tener en cuenta también las condiciones de los locales, sino bajo unos mínimos tendrán los ayuntamientos, con unos convenios específicos que puedan tener con su personal, que competir con la gestión privada. Y por otro lado, este decreto lo que sí ya significa es que para el próximo año, si no se acaba con el decreto en el debate que va a haber en el pleno de la Junta de Andalucía en esta misma semana, si no se acaba con él, es un aumento de las tasas por parte de la población, ya que se endurecen, se restringen las ayudas que la Junta de Andalucía va a dar a las familias que tienen a sus niños, a sus hijos y a su hija en los centros escolares de titularidad pública. Como sabemos, titularidad pública conveniada casi siempre con los ayuntamientos. Esas ayudas se restringen, por lo cual eso va a ser un sobrecoste para las familias, donde la Junta de Andalucía, una vez más, va metiendo la tijera y va recortando en ayuda a la educación. Después, los discursos vacíos de Susana Díaz se quedan en eso, en discursos vacíos, cuando nos tocamos con la cruel realidad. Y por último, no por último, la última que hemos presentado de carácter ordinario es una moción sobre un aspecto que nos preocupa
bastante, y es la gestión de la planta de residuos de Valsequillo. Como sabéis, desde que se culminó la obra está pendiente a su apertura, y desde entonces este grupo ha estado muy pendiente a intentar por todos los medios que esa inversión que se ha hecho desde lo público después recaiga en una gestión pública de los mismos. Recordemos que es una inversión que alcanza los 24 millones de euros y que ahora nos tememos que la pretensión del equipo de gobierno y también de Ciudadanos y el PSOE sea la de ponerla en manos privadas. Se aprobó una moción por unanimidad, es decir, todos los grupos la apoyaron, todos los alcaldes, alcaldesas de los municipios la apoyaron en la Junta General del Consorcio de Residuos, que es quien es, al fin y al cabo, el que va a decidir la gestión del mismo. Pero a través de esa moción se convocó una mesa de trabajo donde no los estudios o el trabajo propiamente dicho, no ha habido unas conclusiones claras. Pero sí nos tememos que ya el equipo de gobierno esté trabajando en la redacción del pliego para la gestión privada de la planta de compostaje de Valsequillo. Y nos lo tememos y tenemos que denunciar que haya habido una predisposición por parte del equipo de gobierno, por parte también buscando el apoyo incondicional de Ciudadanos y el ponerse de perfil del PSOE, que en estos casos ponerse de perfil es darle la razón al equipo de gobierno, en que toda esa mesa de trabajo solo ha servido para ir jugando con las cifras y justificar una privatización que no tiene, a nuestro modo de parecer, ningún tipo de justificación lógica. En primer lugar, no tiene tipo de justificación lógica porque sobre la mesa únicamente se han puesto encima de la mesa dos estudios económicos. Nosotros entendemos que para poder decidir sobre lo público y lo privado, no solo podemos ver la rentabilidad económica, sino también ver la rentabilidad que da la gestión pública tanto en la calidad del empleo que se crea como en tener un control directo del servicio, unas garantías que da el servicio controlado directamente por lo público, que no lo dan, y ahí hay muchos estudios que lo dicen, que a los que nos referiremos mañana, que dan la razón a la gestión pública. Pero además, con esos estudios económicos, para ser más exactos, dos estudios que hemos podido analizar, siempre ha habido un juego de cifras que nosotros hemos denunciado. En el primer estudio, las diferencias entre la gestión pública y privada aumentaban o sobrepasaban el 1.000.000 de euros para justificar su privatización. Ahí este grupo denunció que no podían jugar con las cifras de una manera tan directa como lo hacían, ya que, por ejemplo, decían que el gasto en gasoil era mayor en la gestión pública que privada, o el gasto de energía. Entendíamos que esas cifras directamente tenían que corregirlas. Nos llegó un segundo informe donde ya la diferencia entre la gestión pública y privada apenas alcanzaba los 700.000 euros, y donde hemos pedido, y ahí es donde va nuestra denuncia, donde no se ha concluido, no se ha rectificado ese estudio económico, que se rectificasen 4 cuestiones que harían que esa diferencia no solo no fuese a favor de la gestión privada, sino que al revés saliera más barato gestionarla directamente a través de lo público. Esas 4 cuestiones son, por un lado, hablan, en el estudio económico, hablan de un 13% de gastos generales, de gastos indirectos, cuando en la propia mesa de trabajo se dijo que esos gastos generales que podrían llevar a producirse si la gestión fuese pública no alcanzaría ni siquiera el 8%, por lo cual eso haría bajar la diferencia en el gasto a unos 350.000 euros. También en la partida de seguridad nos ponían el mismo gasto para la seguridad, si fuese una gestión pública como una gestión privada, cuando ya hay en Valsequillo un servicio de seguridad, por lo cual aumentar el servicio de seguridad para la planta de compostaje sería aumentarlo, si fuese público, en un porcentaje que no sería
en un porcentaje que no sería el doble de lo actual, sino que sería simple y llanamente optimizando los recursos, llegar a un 150% de lo actual. Aún así, en nuestro estudio, en nuestra moción, ponemos que al menos reduzcan un 10% esa cifra. Por otro lado, tenemos la repercusión en el IVA, donde en el estudio económico nos lo hacen sobre la totalidad, mientras que hay que tener en cuenta que la partida mayor, la partida más importante es la de personal, con más de 2 millones de euros según el estudio, y a eso no habría que repercutirle el IVA, por lo cual, si a eso no le repercutimos el 21% de IVA, estamos hablando también de un descenso en el estudio de 200.000 euros. Y por último, la partida que más se diferencia entre la gestión pública y privada es la del personal, donde según el estudio hay una diferencia de más de 700.000 euros. Entendemos, por un lado, que esa diferencia solo se lograría llevando a cabo una externalización que a la postre llevaría a tener trabajadores en precario en la planta de Valsequillo, con los derechos laborales y los derechos de salario pues muy mermados. Por lo cual, y tampoco cuenta con que si la planta de Valsequillo se pusiera en marcha, la planta de compostaje de Valsequillo se pusiese en marcha con la gestión pública, no solo garantizaríamos unos derechos laborales y unos derechos de salario y de condiciones generales dignas, sino que además no haría falta una duplicidad de plantilla, sino que hay personal actual en la planta de Valsequillo que podría con una nueva estructura garantizar el servicio. Por todo ello, con todas estas cifras encima de las mesas, vemos cómo, a pesar de que solo y exclusivamente el Partido Popular se ha centrado en un estudio económico con muchos errores, muy predispuesto a la privatización, nosotros queremos que mañana, por un lado, nos aclaremos todos quienes estamos de acuerdo a la privatización de los servicios fundamentales y quienes apostamos por lo público, por la gestión pública directa de los servicios. Y en segundo lugar, queremos que ya está bien de mesas de trabajo donde algunos vamos con total predisposición al trabajo y otros desde primera hora lo que ya tienen predispuesta cuál va a ser su salida y lo único que buscan es jugar con los demás para al final darle a lo privado servicios fundamentales por los cuales todos y cada uno de los malagueños y las malagueñas hemos aportado 24 millones de euros. Sería un nuevo desfalque de lo público a lo privado si dejamos que la gestión de Valsequillo se quede en manos privadas. Y hoy, por último, hemos registrado una moción sobre el hospital de Guadalhorce donde nos preocupa que su apertura no sea total. De ella, la compañera Teresa Sánchez pues, os va a informar más detenidamente. Buenos días a todos y a todas. Como ha comentado mi portavoz Ana, hoy hemos registrado por urgencia una moción sobre el Hospital Comarcal de Guadalhorce y lo hacemos porque hemos estado esperando a que se cumplieran los plazos que acordaron para la apertura de este hospital. Durante más de 12 años la plataforma del Hospital del Guadalhorce ha estado luchando porque se pusiera en marcha este hospital, consiguieron después de mucha lucha que se construyera, luego que se abriera aunque fuera de forma parcial y ahora pues están esperando y todos los ciudadanos de la comarca del Guadalhorce están esperando pasar de tener un gran centro de salud, que es lo que tenemos ahora mismo, porque están abiertas 8 consultas, están abiertas la urgencia y el laboratorio, pero todavía queda pendiente lo que es la planta de hospitalización y el área quirúrgica. Entonces, como digo, estamos esperando tener por fin un hospital y pasar de tener un gran centro de salud a un hospital propiamente dicho, y resulta que no podemos abrir o no pueden abrir todavía el área quirúrgica y la hospitalización porque todavía queda pendiente uno de los grandes problemas que tenía este hospital, que es el tema de la electricidad, de la cometida eléctrica. Durante todos estos años hemos visto
cómo tanto la Consejería como el Ayuntamiento de Cártama han sido unos incompetentes a la hora de poner en marcha y a la hora de abrir este hospital. De prueba de ello es, como digo, que ahora mismo tenemos un gran centro de salud. Y durante todos estos años la plataforma que ha estado ahí hoy sigue pendiente de que este hospital se abra. Después de analizar y de ver el expediente del hospital comarcal, en el 2015 esta Diputación firmó un convenio para poder llegar a dos cosas. Por un lado, se puso financiación para el vial de acceso, que era uno de los problemas que había en aquel entonces, y para poner financiación para la cometida eléctrica. El vial de acceso se construyó, todavía queda pendiente, como digo, la cometida eléctrica, y queda pendiente en base a un convenio que se firmó desde esta Diputación con la compañía eléctrica y con la empresa propietaria de los terrenos donde se ubica el hospital. En ese convenio, entre otras cuestiones, se fijan una serie de pagos o de cuotas que tenía que hacer la Diputación y por otro lado la empresa. A día de hoy desconocemos cuál es el problema. Lo que sí sabemos es que había un plazo de 18 meses para que esa cometida eléctrica estuviera en funcionamiento y por lo tanto también se abriera la zona quirúrgica y la planta de hospitalización. Si no hemos contado mal, esos 18 meses acaban el próximo mes de mayo. A día de hoy nada sabemos de esa cometida eléctrica, no se ha puesto un solo ladrillo y no sabemos quién es el responsable de que ese hospital todavía no esté a pleno rendimiento. Con esta moción lo que pretendemos es saber, que nos den información, porque en base a ese convenio el equipo de esta Diputación debería de saber a ciencia cierta dónde están los problemas, si es que Endesa no ha cumplido con su palabra, si es que el propietario no ha hecho los pagos correspondientes, si es que hay algún problema con los permisos. Ese es el primer punto de los 3 acuerdos que llevamos en la moción, que nos den información al respecto. El segundo punto sería pues, que esta Diputación, como parte firmante del convenio, que se comprometa y que impulse que este proyecto se ponga ya en funcionamiento, porque creemos que es indispensable para el desarrollo de la comarca del Guadalhorce. Y por último, instar a la Consejería de Salud de la Junta a que cumpla los plazos de apertura que ya se comprometió con la plataforma y con toda la ciudadanía de la comarca del Guadalhorce, que era que en el primer trimestre de este año la zona quirúrgica y la hospitalaria iban a estar abiertas. Lo que vemos es que este hospital costó 30 millones de euros gracias a la lucha y al esfuerzo de un movimiento ciudadano, la plataforma Pro Hospital Comarcal, y que ahora mismo queda 1.500.000 euros que ni las administraciones ni la empresa propietaria de los terrenos son capaces de poner. Nos preocupa muy mucho que el desarrollo de la comarca del Guadalhorce y que la comarca del Guadalhorce pueda tener ya una sanidad pública y digna esté paralizada. No sabemos muy bien si por una empresa privada o por como hemos dicho al principio, por la competencia de las administraciones públicas. Este es el resultado pues, bueno, del clientelismo y el amiguismo político al que nos tienen acostumbrados desde el Partido Socialista, que proyecta pues, las infraestructuras en base a intereses políticos y no a los intereses de la ciudadanía. Así que esperamos que nuestra moción salga mañana adelante, que el Partido Popular nos dé todas las explicaciones y que de una vez la Junta de Andalucía ponga en marcha esta infraestructura de salud, que daría cobertura a más de 150.000 habitantes y que descongestionaría muy mucho el hospital clínico, porque estamos hablando de unas 40.000 intervenciones quirúrgicas al año, que es lo que queda pendiente de